Saludos cordiales, mi nombre es Leidy Estefanía Mejía Jiménez, estudiante de la carrera de Comunicación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. En esta ocasión voy a hablar sobre los planos profundidad de campo y distancia focal de la materia de fotografía. Empezaremos con los planos. El primer plano es plano detalle, el cual busca esos detalles que nadie más ve, busca resaltar la belleza en las pequeñas cosas. Como lo vemos en la imagen, ejemplo, cómo se enfoca el ojo de esta niña, su forma de ceja y lo que más resalta, su lunar. Primer plano. En esta ocasión, la cara rellena irá por completo en el encuadre, ya que la mirada no se distrae con ningún elemento de fondo. El rostro puede emitir mensajes, expresar pensamientos, sentimientos o emociones, como lo vemos en el ejemplo de esta fotografía, donde la niña muestra felicidad. Primer plano. Es un plano del rostro incluyendo los hombros o parte de ellos. En este plano ya se alcanza un grado muy elevado de intimidad. Con él se pretende realzar los rasgos del rostro, la mirada, la expresión, los gestos. Como lo vemos en la fotografía, la niña sosteniendo sus flores representa y da a conocer felicidad y emoción. Plano medio corto. El plano medio corto incluye aproximadamente el rostro y parte del busto o pecho de la persona fotografiada. Su finalidad es la de capturar sentimientos, son imágenes más dramáticas y descriptivas, como lo vemos en el ejemplo, donde la niña tiene la mirada a un lado y podemos ver una mirada fija y penetrante. Plano medio o de cintura. En este plano te centras por completo en la atención en el sujeto fotografiado. Además, te estás acercando más, por lo que el grado de intimidad va aumentando progresivamente. Este plano se caracteriza por encuadrar al personaje desde la cabeza hasta la cintura. Es un plano muy utilizado en moda y en retratos formales, como lo vemos en el ejemplo donde se muestra ya un parte del cuerpo de la niña desde su cara hasta su cintura sosteniendo sus flores. Plano americano. Este tipo de plano se conoce con el nombre de americano o western debido a que se popularizó gracias a este género cinematográfico. En este caso, el sujeto se encuentra aproximadamente de la cabeza hasta un poco más abajo de las rodillas, donde se permite resaltar suficientemente el rostro y la figura de la persona, como lo vemos en el ejemplo de la niña. Plano entero. El plano entero muestra al sujeto de forma completa, encuadrado por el marco de la fotografía desde la cabeza a los pies sin cortar ninguno de los dos. En este plano empiezas a centrar la atención en el personaje y eres capaz de reconocer todos los detalles y características de lo retratado con algo de información relevante en el entorno. Como lo vemos, la niña está parada en césped. A su alrededor podemos visualizar a simple vista que existen plantas, pero la atención se basa en la niña, que es obviamente el personaje principal de la fotografía, donde ya se muestra en cuerpo entero. Plano general. Este plano te permite contemplar al personaje de cuerpo entero, pero también con una amplia información del contexto. Te permite reconocer al sujeto y al entorno de forma precisa. Como lo vemos en la fotografía de la niña, ya se muestra el cuerpo completo de ella, pero también se muestra ya gran parte del entorno donde ella esté. En este caso cuenta con de fondo un gran paisaje donde también ya resaltan estas dos cosas. Gran plano general. El plano general es el más descriptivo, ya que es el plano más abierto, el que capta más porcentaje de escena. Aquí los personajes no tienen identidad o lo tienen pero muy poca, ya que lo importante es la localización, el escenario o contexto de la imagen. Como lo vemos en el ejemplo donde se muestra el escenario donde se realizaron las anteriores fotografías, donde solo muestro el entorno, la naturaleza, que obviamente es el plano general de todo lo anterior. Es un plano entero, completo, como lo bien dice, gran plano general, donde se muestra la localización y escenario. A continuación vamos a hablar sobre la profundidad de campo. Tenemos como principal la profundidad de campo grande, en donde se la puede utilizar generalmente en situaciones en que queremos que todo aparezca enfocado, por ejemplo, una fotografía de naturaleza, paisajes, montañas, etc. En este caso, utilizaremos como referencia esta fotografía donde la protagonista es la cámara con los dedos alrededor, ahí se está enfocando todo. Y bueno, la profundidad de campo pequeña es donde recurrimos a ella en situaciones en las que nos interesa captar la atención del espectador
y centrarla en un punto correcto, por ejemplo, para darle protagonismo al sujeto retratado o a un objeto. En este caso tenemos un objeto, la cámara, como podemos ver, donde se centra la atención es una cámara que es más visible y obviamente el fondo está desenfocado. Para finalizar hablaremos sobre la distancia focal. Tenemos 6 tipos. La primera es súper gran angular. Estos objetos llamados ojos de pez pueden llegar a cubrir un ángulo de visión 180 grados o incluso más, y son los de distancia focal por debajo de 8 milímetros. Por ejemplo, en la fotografía del paisaje vemos como todo se muestra todo alrededor del paisaje captando la atención. Tenemos el gran angular, son aquellos objetivos que cubren un ángulo de visión de entre 110 y 60 grados, lo que representaría una distancia focal efectiva de entre 10 y 25 milímetros aproximadamente. Igualmente aquí ya vemos del misma fotografía del paisaje, es como que un poco más cerca, donde se puede ya como que visibilizar un poco más de algún objeto que se quiera captar la atención. También tenemos el estándar, son aquellos objetivos que cubren un ángulo de visión entre 60 o 25 grados. Su distancia focal está entre 25 y 65 milímetros aproximadamente. Bueno, aquí también podemos ya hablar de fotografía de un retrato de una persona en donde se muestra la gran cantidad de su cuerpo. Telecorto. Son aquellos que cubren un ángulo de visión de 25 a 15 grados. Estamos hablando de una distancia focal entre 65 y 100 milímetros. Igualmente aquí también podemos captar una fotografía ya de cuerpo completo con paisaje alrededor, pero obviamente los protagonistas serían los sujetos. Tenemos el teleobjetivos, que cubre un ángulo de visión de 15 a 10 grados, lo que corresponde a una distancia focal de 100 a 160 milímetros. Bueno, aquí un ejemplo claro sería también de la fotografía de una persona, pero como que ya resaltando más su rostro y parte del cuerpo. Super teleobjetivos, aquellos que cubren un ángulo de visión de 10 a 1 grado, llegan hasta 60 milímetros de distancia focal. Bueno, aquí también ya tendremos un ejemplo de fotografía que sería el rostro de una persona que es mayormente captado.